La doctora Josefina Bautista justamente nos hablará de los restos óseos de lo que se supone, bueno, se cree eran los restos mortales de Sor Juana. La doctora Josefina Bautista es antropóloga física por la ENA y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Dirección de Antropología Física del INAH. Su labor como investigadora se centra en el estudio de series esqueléticas prehispánicas y virreinales, sobre todo dentro del área de la paleopatología, con énfasis en análisis imagenológicos. Bienvenida, doctora. Agradezco al doctor Gustavo que me haya invitado a venir a conocer este lugar tan interesante históricamente, y yo que he tenido tanto tiempo estudiando justo los restos óseos de las monjas jerónimas, no había tenido oportunidad de venir por acá. Yo me dedico a ver, hablar con los huesos propiamente. ¿Qué nos puede decir un esqueleto? ¿Qué podemos conocer su historia? Y si tenemos oportunidad de trabajar en donde salen estos restos óseos, excavar junto con los arqueólogos, pues vamos a tener todo el contexto y vamos a saber de quiénes estamos hablando, como es este caso que ahora les vamos a presentar. Estas dos personas son muy importantes en el estudio de los esqueletos de las monjas jerónimas. Ellos son el profesor Arturo Romano Pacheco y la doctora María Teresa Jaén Esquivel. Ya no están entre nosotros, pero ellos trabajaron cerca de 40 años justo donde están estos esqueletos, ¿sí? Ellos tuvieron la oportunidad de excavarlos, de encontrarlos, de excavarlos, de sacarlos de sus criptas, ya los vamos a ver, de su lugar de enterramiento, de llevarlos a un área especial para que fueran analizados, estudiados, revisados, y de ahí que tengamos información de cada una de las 300 monjas que integran esta serie esquelética. Bueno, pues fueron antropólogos físicos muy dedicados a esto toda su vida. Hace 10 años se fue la maestra Jaén y hace 9 el profesor. Y desde entonces yo tengo la gran responsabilidad de continuar el análisis y estudio de estas osamentas, pero también, por supuesto, de custodiar todos estos esqueletos que son patrimonio cultural, son de todos, no tienen dueño, son de todos. Vámonos, la siguiente. Pues hace algunos años, aquí está, y aquí lo dice, por iniciativa de un grupo de personas, se declaró un área de la Ciudad de México como centro histórico. Esto fue como así patrimonio por decreto presidencial. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Pues que teníamos que restaurar, preservar y conservar lo que es nuestro centro histórico de la Ciudad de México. Y dentro de este perímetro, pues quedó el ex convento de San Jerónimo, convento donde vivió Sor Juana. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense nada más cuándo. En 1971, a instancias de la señora Margarita López Portillo, se logra rescatar lo que aún quedaba de este inmueble, y a partir de esa fecha se inicia un proyecto de trabajo para expropiarlo. Por supuesto, primero habría que expropiarlo. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, pues ya que se expropió, empiezan los trabajos arqueológicos. Los trabajos arqueológicos que se llevan, miren cuántos años. Empiezan en 76 y terminan en 81, pero solo se rescatan los restos óseos. Todavía no empieza el estudio. Desde ese entonces se están estudiando. Bueno, pues entonces se rescatan los restos óseos de sitios importantes como fueron la nave del presbiterio, del coro bajo y de las casas que conformaron el primer asentamiento religioso, ¿sí? La siguiente. Aquí tenemos primeros trabajos donde ya vemos la distribución de estas áreas de enterramiento, ¿sí? En cada uno de estos sitios, ¿sí? Se colocaron los cadáveres de las monjas. La siguiente. Bueno, pues entonces se nos dice, aquí sí es bien importante las fuentes, nos dicen
que a instancias de doña Isabel de Barrios, en el año de 1585, las primeras monjas, sí, fueron concepcionistas, y estos son sus nombres de ellas: María de la Concepción, Catalina de Santa Inés, Joana de la Concepción y Cecilia de Buenaventura. Ellas conforman esta congregación, cuyo nombre original, aquí está, sí, fue la Orden de Nuestro Padre San Jerónimo de la Ciudad de México. Y para eso, como no había todavía un convento como tal, ellas compran 5 casitas, 5 casas pequeñas en la esquina de Bolívar y San Jerónimo. No sé, no era San Jerónimo. ¡Uy! Chispas, ya ven, todo se olvida. Bueno, compran 5 casitas en una esquina, 5 de febrero y ahora San Jerónimo, y allí las unen, y ese es su primer área conventual. La siguiente. Entonces, se considera que justo el 29 de septiembre de 1585 es la fecha de fundación formal del convento, y que su primer fundadora y novicia fue doña Isabel de Guevara. Y esto es muy importante porque fíjense que entre todas cuando se hacen las excavaciones y se está haciendo, se encuentra un lugar específico donde se dice que allí están los restos óseos de las fundadoras de este convento. La siguiente. Bueno, pues entonces a este lugarcito que les digo, que fueron las primeras 5 casitas, los arqueólogos, recordemos que en México, esto es algo importante, no todos podemos excavar, ¿sí? Solo los arqueólogos. Por consejo de arqueología, el consejo de nuestro instituto, los únicos que tienen autoridad y que pueden hacerlo son los arqueólogos. Ellos siempre van a dirigir un proyecto. Y ya nos podemos agregar otros muchos, antropólogos físicos, si es que tenemos la experiencia excavando entierros, ¿sí? Pero ellos sobre todo. Bueno, pues entonces los arqueólogos deciden 2 zonas de excavación. Una llamada el estacionamiento, que es este primer lugar donde está esta primer casa conventual, y otro lugar que ya es parte del convento, que será Coro Bajo. Entonces, bueno, pues entonces vamos a tener justo estas 2 áreas, estacionamiento y Coro Bajo. Estos entierros van a corresponder a la primera y segunda etapa de la vida conventual, es decir, vamos a hablar desde finales del siglo XVI hasta principios del XIX. La siguiente. Bueno, pues aquí está. En este primer sitio que yo les decía, que es el de estacionamiento, aquí localizamos 93 entierros. 93 entierros, que estos entierros, ya lo podemos ver aquí, estaban en ataúdes, ¿sí? Y bueno, pues también se localizaron algunos ataúdes vacíos y una gran cantidad de restos óseos aislados. ¿Por qué? Pues porque este terreno está muy cerca del nivel freático, y ustedes saben, en época de lluvias el nivel sube, el nivel de agua sube y nos hace desastres. Y bueno, pues el movimiento también de estos restos en ese entonces. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra vista de esas excavaciones. La siguiente, por favor. Y aquí está nuestra área ya importante, porque está dentro ya del convento de San Jerónimo, que es el área conocida como Coro Bajo. En este lugar se localizaron 106 entierros y restos óseos aislados de exhumaciones anteriores. ¿Qué queremos decir con exhumaciones anteriores? Pues que bueno, pues cuando estas áreas, lugares de enterramiento, ya estaban ocupados y moría otra de las monjas, entonces se hacían a un lado, a una de las orillas, y se enterraba otro cadáver más, ¿sí? Que nos quede claro, en el área de Coro Bajo solo va a haber enterramientos de monjas. La población civil era enterrada en otro sitio, ¿sí? Entonces, esto es importante porque da la casualidad que todos estos entierros, y por eso no pongo nunca que todos son, que tantos hombres, tantas mujeres, porque aquí solo son esqueletos femeninos. La siguiente, por favor. Bueno, pues estos esqueletos pues guardan una posición que es muy común para todos nosotros, que son
de cúbito dorsal extendidos, ¿sí? Lo conocemos muy bien nosotros, los brazos flexionados siguiendo su eje oeste, todos, aquí está, ¿sí? Eje oeste, pies dirigidos hacia el altar. Están cubiertos de una capa de cal. Junto al cadáver vamos a encontrar objetos de tipo personal de uso diario, como son hebillas, medallas pequeñas, cruces, cuentas de rosarios, ¿sí? No hay vestigios de vestimenta. Es lógico, estamos hablando de más de 300 años. Ya muchos de estos tejidos ya se perdieron. Vamos, la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí está, pero sí sabemos, por lo que hemos encontrado, que eran enterradas con su ramo y corona de novicia, amortajadas y envueltas con algún lienzo a manera de mortaja, todas mirando hacia el altar. ¿Por qué sabemos que fueron envueltas con algún lienzo? Por la posición que guarda el esqueleto, ¿sí? No se guardan la posición, los pies están bien orientados, bien formados, no hubo un desacomodo de huesos, ¿no? Y bueno, pues una gran ventaja es que tenemos todavía, en algunos casos, ataúdes, ¿sí? ¿Y por qué sabemos que tenían coronas? Que había coronas, pues porque sobre el cráneo, la mayoría de los cráneos tienen una huella entre amarillenta, verdosa, que no es más que la huella del metal que nos deja después de muchos años. Entonces sabemos, y lo mismo, bueno, pues podemos localizar en algunos dedos, huesos de los dedos de las manos o aquí en las costillas y vértebras, también a veces localizamos el alambre del ramo, ¿sí? También. La siguiente. Bueno, pues ya lo decía, tenemos, aquí están, miren, aquí está, ¿sí? ¿Sí? En los restos de los ramos de flores, ¿sí? Y además vamos a ver que hay cuentas de rosario. La siguiente, por favor. Bueno, pues este es un esqueleto, otra vez, de coro bajo. Importante ver localizado la forma que tenían los ataúdes en ese entonces. Ya van a ver por qué. La siguiente. Bueno, pues yo también les decía que otra cosa también importante es que a la hora de acomodar el cadáver le ponían, sí, dos fragmentos de cerámica, de madera para acomodarlo, para que los pies quedaran acomodaditos y lo mismo la cabeza un poco en alto. Se localizaron. Todo eso está localizado. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí está la localización de las fosas y ataúdes, sí, cómo eran, así están, sí, en columnas, y entonces, pues lógico, se iban ocupando los espacios y cuando se llenaban ya les decía qué pasaba. Pero hubo un lugar especial, por supuesto. La siguiente. Miren, aquí están imágenes de coro bajo, ¿sí? Donde solo localizamos monjas jerónimas, esqueletos de mujeres. No hay un solo masculino, nada de eso. La siguiente. Nos ha llamado la atención este entierro marcado con el número 33. Es el esqueleto de una niña de 12 años de edad que además presentó un medallón de base de madera. ¿Por qué una niña allí? Bueno, consideramos que quizás este esqueleto haya sido de una niña de una familia importante, quizás ya haya sido novicia, quizás estaba en formación. Acuérdense que muchas niñas iban a los conventos a aprender, leer, escribir, a bordar y hacer dulces, la vida cotidiana que llevaban muchas de las mujeres de ese entonces. Entonces, bueno, pues este esqueleto que lo hemos tenido oportunidad de revisarlo, no tiene nada sobresaliente, es decir, no es una morfoscópicamente, es decir, a simple vista. No tiene ninguna alteración patológica, no muestra huellas de que haya sufrido alguna enfermedad que deja huella en sus huesos, nada. Hay algunas enfermedades que dejan huella y que las hemos localizado, ¿sí? Desnutrición, osteoartritis, alguna displasia, alguna neoplasia, no lo sé, cosas de estas, pero este esqueleto aparentemente no tiene nada, aunque
Por supuesto, todavía falta hacerle un análisis radiológico, quizás un análisis histológico, molecular, qué sé yo, más cosas. Por el momento no sabemos más. Pero este esqueleto junto con otro, que ahora se los vamos a mostrar, son los dos que nos ha llamado la atención porque son los únicos que tienen medallón, aunque este no está en un lugar privilegiado. La siguiente. Bueno, pues este es un acercamiento. Miren, aquí tenemos el medallón de madera, base de madera, no sabemos más. La siguiente. Pero esto es importante. Al centro del coro bajo se encontró el entierro que se marcó con el número 26. No había otro ataúd sobre este. Era un ataúd con decorado exterior y una cruz formada con tachuelas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues este entierro, este cadáver fue colocado y todavía hay huellas de su ataúd, ¿sí? Estaba en posición como los otros, de cúbito dorsal extendido, sus brazos flexionados sobre el tórax. Se localizaron 126 cuentas esféricas, una cruz de cuentas con capuchones metálicos apoyados sobre el hombro izquierdo y sobre el esternón la base de un medallón de Carey. La posición de la cruz y el medallón hicieron suponer que se trataba de una monja importante, porque además no había otra en ese lugar, era la única. Entonces, la siguiente, sí, aquí está, bueno, aquí tenemos un acercamiento, aquí alcanzamos a ver parte de este medallón de Carey y aquí la cantidad de cuentas. La siguiente, miren, aquí está, sí, miren, tenemos cuentas. La siguiente, por favor. Bueno, pues entonces hay que estudiar este esqueleto con toda la importancia como se le dio a cualquiera de los otros, pero encontramos datos importantes. Es un sujeto femenino entre 40 y 48 años de edad, cráneo pequeño, nada sobresaliente, cara y mandíbula estrechas, rasgos de filiación europea. La dentición incompleta, presenta incisivos laterales, caninos, premolares, o sea, muy normal. Los huesos largos son de dimensiones pequeñas, poca robustez. En general, el esqueleto era de una persona de constitución grácil, inserciones musculares no están marcadas, facciones finas, delicadas y de baja estatura. 1,54, 1,55. Ligeras alteraciones, ¿sí?, de una osteoartritis en una articulación temporomandibular, que es esta, que es la unión de cráneo con mandíbula, pero no grandes alteraciones. Esto es lo que encontramos. Y bueno, pues esta es la manera que tenemos de ilustrar cada uno de los esqueletos cuando se estudian. La siguiente, pues nos da a pensar, y sobre todo al maestro Romano y a la doctora Jaén, que estaban hablando de este personaje tan importante. Vamos a buscar otras cosas para tratar de acercarnos un poco más. La siguiente. Entonces, bueno, pues en ese entonces no había las técnicas que ahora tenemos, como es una tomografía axial computarizada. Entonces, bueno, pues esto era lo que se usaba en lo forense. Además, recordemos otro dato que les voy a dar importante. El maestro Arturo Romano fue el primer antropólogo físico forense en México. Él es el que inicia la antropología forense en México, junto con los doctores del Instituto Nacional el INACIPE, ¿sí? Es el Instituto Nacional de Ciencias Penales allá. Entonces, él colabora mucho y de hecho tuvo oportunidad de hacer dictámenes muy importantes para lo que antes era la Procuraduría General de la República, ¿sí? Entonces, bueno, si alguien sabía cómo hacer este tipo de trabajos, era él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues saca el contorno de la pintura, que se ha dicho es la más probable que sea de Sor Juana, con el contorno del cráneo que tenemos y lo transpone. La siguiente.
hace algo que se conoce como transposición de imágenes. Y allí se da cuenta que coinciden, ¿sí?, estos puntos tan importantes, ¿sí?, que son órbita interna, la cavidad ocular. Aquí tenemos estos puntos que son los que están coincidiendo con la imagen del retrato. Por lo tanto, la siguiente dice que considerando los espesores medios de las partes blandas, se procedió a realizar la superposición de ambos contornos, verificándose que había una gran coincidencia. Este hecho más los otros antes mencionados, la posición en donde se encontró este esqueleto, el medallón, el rosario casi completo con la cruz y algo de ropa, apenitas por ahí hay. Entonces, sí, todo esto nos permite confirmar que los restos óseos depositados dentro del ataúd marcado con este número localizado en tal nivel, ¿sí?, aquí dice, son probablemente los restos de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, con todos estos datos, muy probablemente estemos hablando de los restos de este ilustre personaje. La siguiente. Aquí está. Así se conservó, bueno, no así, o sea, se conservó todo el esqueleto en una caja como están cada uno de todos ellos. Pero en 2015, la siguiente se nos pide a un grupo de investigadores, ya no estaban los profesores, que preparáramos este esqueleto, no para ser exhibido, porque recuerden, debemos procurar no exhibir ya restos óseos, sino colocarlos en un lugar especial. Entonces, bueno, pues se nos pidió a este grupo de investigadores que preparáramos de la mejor manera este esqueleto para colocarlo en un lugar especial en el exconvento de San Jerónimo y que de verdad garantizáramos que va a permanecer mucho tiempo sin contaminantes, es decir, que no va a haber hongos que lo invadan, que no va a estar expuesto a medio ambiente donde puede ser que la humedad o los cambios de temperatura alteren, porque pueden alterar los restos óseos, al fin y al cabo es material orgánico. Entonces nos dimos a la tarea, un grupo de restauradores y antropólogos físicos, a esto. La siguiente. Entonces, bueno, pues aquí nos ven trabajando y preparando justo el esqueleto. Luisa Mainou, que es una restauradora que tiene mucho año trabajando sustancias químicas que no alteran la composición ósea, pero sí van a fortalecernos, digamos así, el hueso para que permanezca y perdure mucho tiempo, fue de las colaboradoras. Entonces, pues aquí está, había algunos huesos que había que unirlos, estaban separados por el mismo tiempo, el tiempo que ha pasado. Entonces, bueno, ella nos indicó la mejor manera de colocar el pegamento, dejarle estas cintas y después quitárselas, por supuesto, como ustedes verán. También nos dimos a la tarea de armar manos, pies, todo el esqueleto. La siguiente, por favor. Aquí nos ven trabajando muy de cerca a la restauradora y una servidora. Y bueno, miren, aquí ya están bien formados, por ejemplo, la mano izquierda del sujeto, de este sujeto en estudio, que bueno, pues aquí está y aquí lo tenemos. ¿Cómo lo colocamos? Ya cuando estuvo así, lo colocamos en una placa, en una lámina de acrílico. La siguiente. Sí, aquí es. Y le pusimos un capelo, igual, acrílico, que es el que nos garantiza, según los restauradores, que este esqueleto en estas condiciones van a pasar 100 años y no le va a pasar nada. Por supuesto que nuestra idea también era formar el rosario. Sabemos que en ese entonces no eran los rosarios como ahora, que son de 5 misterios, sino eran de ¿cuántos? 10. Y aquí están. Y además, increíble, solo faltaban 3 cuentas. 3 cuentas que se mandaron replicar basándonos en estas y para formarlo.
pero todos pensábamos que eran cuentas de madera. ¿Por qué? Porque están labraditas, no es una cuenta cualquiera. A ver, la siguiente. Y resulta entonces que, bueno, pues en el Instituto Nacional de Antropología, en los laboratorios, tenemos una gran especialista en identificación de materiales orgánicos. Y entonces, bueno, pues ella le llevamos una cuenta, la estudió, la analizó y nos dijo que son semillas de coyol. Entonces, bueno, pues se armó este rosario, la siguiente, y se colocó. Entonces, aquí está nuestro, ¿sí? El esqueleto atribuido a Sor Juana, aquí perfectamente colocado, guardado y sellado, y el rosario encima de él. No está en este lugar, no. Este lugar es como la antesala a la capilla del convento, del exconvento, o sea, lo que ahora es la Universidad del Claustro de Sor Juana, que está en la avenida de José María Izazaga e Isabel la Católica, ¿sí? Allí está. Bueno, pues en esta fecha importantísima, 17 de abril de 2015, se colocó en presencia de las autoridades correspondientes, que en ese entonces eran mi director de Antropología Física, el maestro José Antonio Pompa y Padilla, la rectora de la universidad, que era la maestra Carmen Beatriz López Portillo, y su hijo, que era el vicerrector y que ahora es el rector, el licenciado Rafael Tobar Teresa López Portillo. Bueno, en fin, bueno, a ellos se les entregó la siguiente, pero fue todo un acto de verdad muy protocolario, donde estuvo presente un notario público, el departamento jurídico de la universidad, el departamento jurídico del INA, y se entregó, se selló. Además, miren, esto es lo importante, se mandó a hacer un ataúd con las características de los que tenían en ese entonces, hace 300 años atrás. Se mandó a hacer se colocó el esqueleto dentro de toda esta, ya les expliqué, caja de acrílico, la siguiente, y se colocó en un lugar especial, allí, en lo que había sido el coro de esta iglesia, aquí está, y encima el rosario. Entonces, todos sabemos que allí está el esqueleto atribuido a Sor Juana, pero no está a la vista. Me parece bien que por respeto lo hayan hecho de esta manera. Y algo importante, esta es una bolsita de terciopelo azul. ¿Qué creen que contiene? Deben saberlo. Tierra de este lugar donde nació Sor Juana. Pero este esqueleto pensamos que debe ser estudiado más. Entonces, ahí está. Pero antes hicimos una tomografía axial computarizada de él, completito, todo se tomografió. ¿Por qué? Porque pensamos hacer algo que ahora es muy común, una reconstrucción facial basándonos en su cráneo. Nada más que, por supuesto, para eso necesitamos dinero. No es barato hacer esta aproximación, pero lo vamos a intentar y es uno de nuestros objetivos que tenemos para hacerlo pronto. ¿Sabemos más de ellas? Por supuesto que sí. Acabamos de terminar la osteobiografía de cada una de ellas y del conjunto, y relacionándolo con su vida cotidiana allí, en ese lugar. Este texto está en dictamen. En cuanto esté dictaminado, se hará una coedición entre Universidad del Claustro, Instituto Nacional de Antropología, y bueno, pues esperamos que en cuanto esté listo y tengamos el libro en nuestras manos, pues nos den oportunidad también de presentárselo, porque va a ser importante saber quiénes eran estas monjas, cómo eran físicamente. Todas eran
españolas o hijos o hijas de españolas, como nos dicen las fuentes, ya nos lo van a decir sus huesos. Pero pueden visitarlos cualquier día, podemos hacer una visita, ¿eh? Nos llamamos y van. Por supuesto. Y la otra es, bueno, en la imagen que nos mostró ya cuando hicieron como la reconstrucción, aparte del cráneo, bueno, donde sería la cara, está más descompuesta. Está incompleto. Ajá, pero se debe como a algún motivo científico en que justamente la parte de la cara tenga una mayor descomposición. Lo que pasa es que el ataúd, la tapa del ataúd cayó sobre el cadáver, bueno, en algún momento cayó y entonces fragmentó la región, justo la región maxilar, esta región. Pero ¿cómo la vamos a obtener el aproximado? Con algunos de los cráneos muy parecidos al de ella. Para eso tomamos una serie de medidas y los que más se aproximen son los que se trabajan en un programa especial en la computadora para que nos dé esta región maxilar que le falta a este cráneo, nos la va a dar muy parecida a como seguramente la tenía ella por sus dimensiones faciales. Muy bien, gracias. No, de nada. Hola, Sí, claro. Muy buenas tardes. Entonces, todas las monjas que murieron durante la pandemia, incluyendo a Sor Juana, que también muere durante la pandemia, fueron enterradas ahí mismo en el convento, o sea, es decir, no las sacaron fuera de la ciudad a sepultar, fueron ahí misma enterradas a pesar de que murieron durante la pandemia. Es que, ¿cuál pandemia? Ajá, sí, porque Todas las monjas que murieron durante la vida del convento, sí, exacto. durante la vida, allí eran enterradas. Exacto. Había una zona que era en el coro bajo de este lugar. Ahí están, y de ahí que hayamos encontrado esta manera de enterrarlas, estas gavetas hacia abajo, podemos llamarles así, y estaban un ataúd sobre otro, otro, de 5 o 6 por columna, excepto el lugar donde estaba el esqueleto 26, que es el atribuido a Sor Juana. Okay. Sí, bueno, porque ya al final se dice que murieron algunas monjas, incluyendo a Sor Juana, Sí, ¿no? Durante claro. la pandemia. Ellas no fueron enterradas a otros sitios, sino allí, acuérdense, en el coro del convento. Okay. Gracias. Sí. La población civil tenía otra área, porque también antes de excavar estos sitios, se excavó otra área que era la de la población civil, y también se tienen todo ese material óseo, todos esos restos óseos de la población civil que fue enterrada allí, pero no está en la Universidad del Claustro, sino está en la osteoteca de la Dirección de Antropología Física del INAH, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Le damos la bienvenida al chef Guillermo Cruz Ponce, quien tiene estudios de Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Tepeyac, estudios de gastronomía con 3 diplomados de cocina mexicana por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tiene infinidad de diplomados y cursos por diversas instituciones como la UAM, UNAM, TEC de Monterrey, ITAM, Universidad de Anáhuac, Universidad del Tepeyac, ENA, INA, Conaculta, Fundación Nerdes, entre otros. Es fundador de la empresa Fiesta Mexicana Banquetes, líder natural de eventos sociales y culturales en toda la región de los volcanes, fundador de la revista de Olores, Sabores y Colores, fundador del Claustro Gastronómico y Cultural de los Volcanes, quien organiza varios festivales como, por ejemplo, el Festival Gastronómico Sor Juana, el Encuentro sobre Rieles, Festival de Chiles en Nogada. También ha sido participante en varios certámenes gastronómicos y culturales de la región de los volcanes, como coorganizador, por ejemplo, el concurso del tamal en Ozumba, el concurso de ofrendas en varias universidades de la región y el concurso de pan de muerto. Además es conductor de varios programas de radio y de televisión. Bienvenido. ¿No? Pues a mí me toca hablar de temas un poco más agradables, como es la cocina, y hablar sobre un tema que tiene que ver con la patrimonialización. Antes hablábamos y decíamos la palabra salvaguarda, después conservación,
pero hoy la UNESCO nos habla que tenemos que utilizar esta terminología, patrimonialización. Y me toca a mí hablar, si le pudiéramos también bajar un poquito a la intensidad de la luz, sobre la patrimonialización y salvaguarda de la cocina de Tepetlixpa y de Sor Juana Inés de la Cruz. La siguiente. El tipo no existe, o al menos muchos creen esto. Nosotros pensamos que sí, y que la gastronomía es un claro ejemplo de lo anterior, siendo un tejido de valores, creencias, aptitudes, recetas y tantas cosas que el tiempo se encarga de guardar. Hoy en día la gastronomía evoca olores, sabores, historias, personajes, tradición oral, textos, recetarios, insumos de temporada, innovación y todo lo que podamos amalgamar en esta exquisita disciplina donde cabemos todos: campesinos, cocineras y cocineros tradicionales, mayoras, chefs, hombres de campo, mujeres recolectoras, estudiantes de esta materia, amas de casa, jóvenes y no tan jóvenes. La siguiente. Por ahí está Tepetlixpa. Lo pusimos así para que podamos ver el entorno del Estado de México, nuestro bello estado. ¿Seguimos? Cuando hablamos de rescatar o guardar nuestra gastronomía, nos referimos a la salvaguarda de todo este tejido de tradición alimentaria de nuestro municipio. Sin duda, el eje que da pie a esto es el sistema Milpa, un sistema agrícola histórico y tradicional de nuestro México, basado en el cultivo del maíz, del frijol en todas sus variantes, de la calabaza, de los quelites, de los chiles en todas sus variedades, del tomate, del jitomate, de la cebolla, del chayote, de la calabaza, del pepino, entre otros. Estoy hablando de lo que se produce aquí en Tepetlixpa. Un sistema que se ha mantenido vivo por más de 5,000 años y que ha sido la base de la alimentación de nuestros pueblos y podríamos decir de México. Tepetlixpa no es la excepción. Cuando me han invitado a hablar acerca de este concepto de patrimonializar una cocina, yo siempre me voy a que antes de pensar en guardar recetas, tenemos que regresar a darle el valor al sistema Milpa. Sin el campo, estamos pelas, estamos perdidos. Por eso la importancia, y pongo en primera instancia, el sistema Milpa. ¿Continuamos? Este es un dossier de fotos de todo lo que es el sistema Milpa. Pues aquí vemos unos campos de maíz. La que sigue. La que sigue. Yo he vivido algunos años aquí en Nepantla y pues mis vecinos sembraban cebollas y cebollines y era increíble ver. Yo no, a pesar de ser gastrónomo, pues no conocía mucho y me llamaba mucho la atención y me robaba las cebollitas hasta que me cacharon y pues ya no lo hice. Vamos a seguir. Coles y lechugas, adelante. Las variedades de maíz. Uno de los compañeros que intervino ahorita decía algo increíble. Pues fue el maestro Mario. ¿Cómo cambia el sistema de vegetación y la fauna de Tepetlixpa, que es parte de las tierras frías? Vamos bajando, curveando y llegamos al lugar de en medio, llegamos a Nepantla. Aquí te tienes que quitar ya los sacos, ya sientes el calor de Morelos, de Cuautla. Estamos a unos cuantos kilómetros. Todo lo que tiene que ver con quelites, con acelgas, se da perfectamente bien aquí. Continuamos. El frijol en todas sus variedades, la flor de calabaza, los chiles, nuevamente el sistema Milpa. Continuamos. El tomate, el jitomate, y nos viene una reflexión. Debemos y tenemos que regresar a bendecidas tierras que nos han dado de comer por generaciones enteras. Este es el primer paso para la salvaguarda de la gastronomía, no solo de Tepetlixpa, sino de todo el país, el reconocimiento hacia nuestro campo. Volvamos al campo. Sin el campo no somos nada y estaremos condenados a depender de otras naciones. Y esto es triste. Cuando no tengamos una autosuficiencia alimentaria, vamos a tener que depender de otras latitudes.
Nuestros amigos campesinos de aquí, de Cocotitlán, de Ixtapaluca, todos siempre nos comentan que realmente ya no es rentable sembrar maíz. ¿Por qué? Porque el precio es bajo. Entonces, pues por eso se recurre a maíz de otras latitudes, a ese maíz transgénico que nos está robando la identidad de nuestras tierras. Continuamos. Pues aquí están algo de los productos que conozco yo, que se producen aquí en Tepetlixpa y que para todos nos son conocidos. El capulín, el membrillo, las ciruelas, la manzana, el durazno, el higo, la fayoa, la chirimoya, la pera, el aguacate, la naranja y otras variedades de cítricos, el limón, la guayaba, los nísperos y el café. Quisiera aquí hacer énfasis en una palabra que está aquí, que dice fayoa. Si ustedes googlean esta palabra, los van a mandar a una página de la Universidad de Kioto en Japón. Y es increíble cómo los japoneses hace algunos años llegaron aquí, a Tepetlixpa, y se llevaron fayoa. ¿Y saben para qué? Para investigar acerca de su beneficio en pacientes diabéticos. Y ellos sí te pueden decir que efectivamente la fayoa te baja el azúcar. Y al bajar el azúcar, te baja otras cosas como colesterol y triglicéridos. Lamentablemente no había una traducción hacia el inglés, pero sí pude entender un poco. Y pues qué malo que nosotros mismos no podamos hacer algo sobre esto. Quien está haciendo un trabajo muy interesante en Ozumba y también un poco aquí en Tepe es el maestro Eloy Arce, con su trabajo sobre los quelites, sobre el tianguis de Ozumba, que bueno, viene a reflejar que realmente el conocimiento ahí está y que pues nos pertenece a todos los que estamos aquí en nuestra querida región de los volcanes. Continuamos. Pues aquí tenemos algunas fotos, manzanas, adelante. Los cafetos, los duraznos, los higos de aquí de Nepantla son riquísimos. Los capulines, la fayoa que les comentaba, cítricos como los limones, las manzanas, el aguacate, las guayabas. El tiempo que yo estuve viviendo aquí en Nepantla me sorprendió porque todo lo que sembrábamos se daba. Bendita tierra, todo se da. Hasta los nogales que son más fríos también se nos daban. Yo nunca había tenido la experiencia de haber tenido un guayabo y cuando llegamos a la casa pues ya existía y bueno pues se nos echaba a perder de tan rico que era este árbol de guayaba y pues con el automóvil aplastábamos las guayabas, por más que limpiábamos diario, era sorprendente. Aquí estamos viendo la riqueza del suelo que tiene Tepetlixpa, que tiene Nepantla. Ahora sí, después de tener el foco hacia el campo, llega el momento de hablar de salvaguardar nuestra actual cocina, que bien lo podemos hacer por marcación geográfica. ¿Qué se come en la cabecera municipal de Tepetlixpa? ¿Qué se come en San Miguel de Pantla? ¿Qué se come en San Esteban? Es bien importante esto. La UNESCO en su agenda 2030 nos ha pedido, nos ha dicho a todos los que les hemos dado el título de Cocina Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, tienen la obligación de conocer su gastronomía, de clasificarla, de censar. Y tal parece que en nuestro país, después de que nos dieron ese gran título, nos hemos quedado en la borrachera, porque llegó COVID y mató a muchas cocineras y cocineros tradicionales en edad de plenitud. Y eso nos debería dar mucha pena, porque sí deberíamos de estar ahorita pues ya haciendo labores de censo, de decir, bueno, Tepetlixpa, podemos patrimonializar su cocina, sí, pero ¿qué platillos? ¿Cuántas cocineras tienen?
en dónde se encuentran geográficamente y a partir de ahí, ahora sí, continuar con lo demás. Seguimos. Para lo cual se requiere de un censo que integre, lo que decíamos ahorita, platillos, guisos y bebidas vigentes de carácter histórico, platillos, guisos y bebidas vigentes contemporáneos, cocineras y cocineros tradicionales, unidades de venta de alimentos y bebidas con impacto económico, restaurantes, fondas y cocinas económicas, comercio formal y un censo agropecuario de productividad. Esto sí es una labor difícil, pero tiene que ser voluntad y viene en pirámide. Tiene que venir de la autoridad, bajar, hasta nosotros poderlo interpretar. Continuamos. No podemos salvaguardar lo que no se conoce. Y uno de los objetivos de estas charlas que me invitan a dar es que conozcamos más nuestra cocina. ¿En dónde está el valor de nuestra cocina? En nuestras casas, en nuestros mercados y en la calle. ¿Quiénes se encargan de la continuidad? Sí, las unidades económicas como los restaurantes, como los hoteles, pero hay que llegar nuevamente a la cocina de barrio, a la cocina de calle, ¿vale? No podemos mejorar lo que no se mide. Entonces, por más que podamos hablar como un discurso político de salvaguardar, tenemos que medir con qué llegamos, qué tenemos actualmente y hacia dónde vamos. Continuamos. No podemos amar lo que se desconoce. Así es que pues esta primera parte de esta conferencia tiene que ver con todo eso. Reconocimiento al campo, un regreso al campo y un conocimiento de qué es lo que tenemos en Tepetlixpa como municipio y concretamente aquí en Nepantla. Continuamos. Agreguemos ahora sí el bagaje cultural gastronómico de Sor Juana Inés de la Cruz. Adelante. ¿Qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que ha descubierto estando guisando? Yo creo que Sor Juana, ayer les quiero platicar, empezamos con un festival gastronómico que tenemos en Ixtapaluca y invitamos a una actriz personificando a Sor Juana y la sacamos de su zona de confort, porque la sentamos en las mesas y le dijimos, Sor Juana, queremos platicar contigo. Sí. Y pues le preguntamos, ¿cómo es el mundo de Ultratumba? ¿Cocinas allá? Y se fue dando un clic muy bonito con el público, porque ella también nos preguntó, bueno, ¿y cómo es el mundo actual? Veo que hay muchas mujeres. ¿Aquí es una cafetería? Sí. Ok. ¿Cómo están con el tema de las mujeres? Ya estudian, ¿verdad? Sí, sí. Ya tienen derechos. Y por ahí nos fuimos con esto. ¿Ok? ¿Seguimos? Hay un libro que la maestra Mónica Lavín y Ana Benítez han publicado y que pues es de circulación nacional. Están agotadas gran parte de sus ediciones. Estas son 2 portadas que nos dan un acercamiento a las recetas. ¿Cómo es Sor Juana Inés de la Cruz en las recetas? Es increíblemente densa, difícil y yo diría casi imposible de reproducir. Hay una parte, hablo mucho de este texto, que dice, tomad con el puño izquierdo un poquito de corazón, de amor a nuestro alabado Señor Jesucristo, y del lado derecho un puñito de hierbas de olor del Cerro del Sacromonte. ¿Qué hule? ¿Qué dijo? ¿Y cómo lo interpretamos? Como cocineros, hace algunos años tuvimos la oportunidad en la hacienda de Panoaya hacer un evento para Horacio Franco, el mejor flautista del mundo mexicano, y los restauranteros que participamos, nos costó mucho trabajo. A nosotros, al chef Sergio Coronado, le tocó reproducir el guisado prieto. Pero ¿qué referencia tenemos? Pues ni una. O sea que fue a la viva de Dios. Creo que nos quedó bien. Creo que a Horacio Franco le agradó. Europan de Ameca Meca.
hizo unos buñuelos de viento y la misma chef Violeta López Rascón nos dice, Guillermo, pues esto es lo que yo entendí de la receta, porque tampoco nos da muchas pistas Sor Juana, es muy etérea y muy, muy espiritual. Ahorita lo vamos a ver. Continuamos. Esta foto me encanta porque seguramente así eran los fogones en la época de Sor Juana, concretamente en la Ciudad de México. Vamos a la que sigue. Esta foto también circula en internet, pues donde estamos viendo a esta Sor Juana cocinera. La que sigue. El recetario de Sor Juana, y aquí viene lo bueno. Guijote de gallina y guijote cuajado. Regla para todo tipo de cajetas, manchamanteles, pollas portuguesas, clemole de Oaxaca, turco de maíz cacahuacintle, guisado prieto, purín de espinacas, torta de arroz. Los antes eran los previos, como las entradas para los platillos, de piña, de natas, de betabel, de mantequilla, de mamey, de coco y almendras, de mantequilla, hojaldrados, alfajores, hojuelas. La que sigue. Aquí tomo una parte de un recetario, de este mismo recetario que edita el gobierno de México, buñuelos de queso. ¿Cómo prepararlos? 6 quesitos frescos, 1 libra de harina, una mantequilla de a medio derretida y el queso molido. Se aplanan después de bien amasados con palote, se cortan con una taza y se fríen. Nosotros que estamos acostumbrados a gramajes, pues nos deja en ceros. Entonces, pues partimos a ver qué tal nos queda. Generalmente creemos que sí nos quedan, Liliana, pero no sabemos en el fondo porque no hay un referente. Decir, no, mira, el referente es esta, aquí está la foto, vete al video, no lo sabemos. No sabíamos hoy, pero pues la idea era que estuvieran aquí una cocinera tradicional haciendo nixtamalización y allá afuera preparando algo, pero bueno, era poco tiempo, pero a ver si después, maestra Judith, planeamos algo, hacemos algo de los recetarios y que los invitados, los comensales nos digan a ver qué tal está esto, ¿ok? Seguimos. Huevos reales, huevos moles, huevos bilados, postres de huevos mejidos, jericaya, buñuelos de queso, de viento y de requesón, jarabe de vino, torta del cielo, bien me sabe, sopa de leche, postre de nuez y leche quemada. ¿Qué notan ustedes en Sor Juana? ¿Cuál es la avena? ¿Dulce o salada? Dulce, dulce. Entonces hablamos de una cocina barroca, de una cocina conventual, muy española. ¿Notan algún elemento prehispánico? No, no. Eso ahorita lo vamos a analizar. ¿Continuamos? Bueno, aquí tenemos otra de las tantas versiones del libro de Mónica y de Ana, en donde pues ellas nos dan textos. Arropan bonito lo que tenemos de Sor Juana, pero ¿qué creen? Que a ciencia exacta no tenemos ni siquiera la certeza que lo haya escrito Sor Juana. Esa es la gran verdad, ¿no? Hay una relación de esa Sor Juana con otras latitudes, la que sigue. Encontramos una vena muy fuerte por los postres, lo que ya decíamos y que ahorita leímos. Una conexión con las tierras calientes de Morelos, Puebla y Oaxaca. Cuando habla de clemoles, de moles y de manchamanteles, nos vamos a Oaxaca, a Puebla y a Morelos. ¿Cómo fue este contacto? No lo sabemos. Pero sí podemos intuir que fue seguramente por la relación con algunas monjas que pudieron venir, que procedían de las tierras calientes, o que ella a lo mejor en algún momento pudo haber viajado. Sin embargo, esto es hartamente difícil porque no era tan fácil transportarse ahorita, ¿no? Voy aquí a Cuautla y vengo. No. Entonces, creo que esto da, no para la imaginación, sino para hacer investigaciones
de mayor profundidad. Encontramos una increíble cocina conventual criolla, una pasión por los antes, por los previos, por los dulces y un indiscutible conocimiento de las variedades de huevos de granja. Es una cocina bien conventual. Es un gran homenaje a esta Sor Juana cocinera. ¿Seguimos? Mira, pues ahí la jericaya y la imagen de Sor Juana. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para entender que la cocina de Sor Juana tiene muchas aristas y que hoy en día debe de convertirse en un referente de la región y, por supuesto, de nuestro querido Estado de México. Siempre lo hemos dicho, y también lo dice la UNESCO en su Agenda 2030. ¿Cómo puedes convertirte en un detonador de una mejor economía en tu condado, en tu estado, en tu pueblo? Encontrando sus fortalezas. ¿Encontramos en Sor Juana una fortaleza gastronómica? Sí. ¿Dónde nace Sor Juana? Aquí. Esto nos puede servir a nosotros para poder hacer todo lo que decimos aquí. Que Tepetlixpa debe patrimonializar la cocina de Sor Juana es obvio, porque además es suya, es aquí en Tepetlixpa, además de todo lo que hay aquí, por ser el municipio donde ella nace. Asimismo, este centro cultural debe de ser punta de lanza para la investigación de la cocina sorjuaniana, que tiene muchas lagunas históricas de rigor, además de un desconocimiento técnico gastronómico. Ojalá, sería un sueño, que el centro cultural fuera punta de lanza para que pudiéramos tener aquí una cocina y pudiéramos hacer, a partir de que aquí nace Sor Juana, de que el lugar está más que hermoso, toda una serie de temas como la siguiente lámina. Bueno, aquí está Tepetlixpa, que tenemos que patrimonializar su cocina. Una imagen. ¿Qué debemos hacer? Iniciar con talleres de cocina sorjuaniana aquí en el Centro Cultural. Somos muchos los que estamos metidos en esto, no solamente yo. Hay muchas cocineras tradicionales, hay muchos chefs de aquí de la zona que están ávidos. A mí me llegan a preguntar, ¿dónde puedo tomar un taller de cocina sorjuaniana? Pues no hay. Búsquenle por donde quieran, no lo hay. Después, fomentar la investigación culinaria con un sistema de becas. Decir, vamos a becar a algunos estudiantes de gastronomía o público en general, encargado, que les guste a 2, 3 años hacer una investigación seria sobre el tema culinario de Sor Juana Inés de la Cruz. Después, fomentar la investigación histórica en torno a la cocina de Sor Juana. ¿Esto cómo se apoya? Con dinero, con un sistema de becas, porque es muy difícil llegar a la batalla sin fusiles. Esto se mueve con dinero y pues yo les puedo platicar mi experiencia como claustro gastronómico de los volcanes. ¿Cómo financiamos nosotros nuestros eventos? Iniciativa privada. Nuestros amigos restauranteros. Oye, voy a hacer un evento sobre Sor Juana en tu cafetería, ¿te gustaría? Encantado. ¿Qué necesitas? Pues que hagamos una merienda sorjuaniana, como mañana va a haber en una cafetería de Chalco. Perfecto, vendemos los boletos, cobramos 200 pesos, 150 es para el restaurante y 50 se queda para nosotros, para pagar el banner, para pagar gasolinas y para pagarle a la actriz que nos cobra pues algo simbólico. Entonces, la iniciativa privada sí, porque es un hecho. Siempre queremos que los gobiernos nos resuelvan todo. Y yo creo que el trabajo es un eje donde va sociedad civil, organizada en cofradías, en asociaciones civiles, en cámaras, gobiernos locales, gobiernos estatales y federales. Y el uno jala al otro. Pero cuando solamente estamos esperanzados a que barran nuestra calle, cuando lo podemos hacer nosotros, pues ya nuestro concepto está completamente equívoco. Mi relación con los restauranteros es muy buena y les digo, oye, ¿y cómo te gustaría apoyar? Pues ustedes díganme, es que el gobierno no se acerca con nosotros más que para cobrarnos y pedirnos que si tenemos fe de bautizo y si tenemos bla, 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 pero no se acercan con nosotros. Entonces yo creo que por ahí está el asunto. Para poder tener recursos hay que buscarlos, hay que pedirlos y hay que aplicarlos y ejercerlos. Y esto de la mano con las autoridades, creo que es la fórmula correcta. ¿Nos vamos con la otra? ¿Podemos solos? No. Y para ayudar están muchos aliados estratégicos. Está
nuestra alma mater, el claustro de Sor Juana. Ellos están ávidos y pagan por investigaciones serias que tengan que ver con Sor Juana. Está la Fundación Herdes, wow, que tiene muchísimo dinero y que también busca aplicarlo en investigaciones serias. Está la UAMEX, Estado de México, está la UNAM, estamos nosotros como claustro, entre otros. La cuestión, pues, es iniciar todo esto. Pues esto es lo que yo preparé para ustedes. La siguiente lámina dice algo como buen provecho. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, si no, pues estamos ya. A ver. Sí, nos quedamos con el sabor dulce, ¿no? De probar alguno de esos postres que tanto se mencionaba, pero justo le agradecemos mucho, Chef Guillermo, por tan animosa presentación en torno a estos sabores y además ya mezclarlos con un personaje, ¿no? Creo que eso también da cuenta de la calidad en el trabajo que usted nos está presentando. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Al fondo. Híjole, lo mismo nos dijeron ayer en Ixtapaluca, ¿verdad? Cuando nos acercamos más a Ixtapaluca. Es que fíjate que andamos por todos los lugares, tanto en las tierras frías como en las tierras bajas, las tierras altas y las tierras frías. Tiene que ver con los diversos productos culturales que tenemos. Ahorita tenemos el Festival Gastronómico Sor Juana, empezó ayer. Mañana tenemos en Chalco, en Bicicrepas, una merienda sorjuaniana, y también va a llegar Sor Juana Inés de la Cruz. Va a tocar la puerta y les doy un adelanto. Hace 2 años la actriz Mara García llegó a Mecameca y abrió sus brazos y dijo: hombres necios que acusáis a la mujer. Y la cara de todos era que, ay, esa ya, pues ya me la sé, ¿no? Pero le cambió, dice: hombres necios que acusáis a la mujer y la condenáis a los feminicidios. 160,000 feminicidios, Chalco doble alerta de género, y se empezó a tocar temas un poco más difíciles, pero ¿qué creen? Esa es la Sor Juana que a nosotros nos interesa. Esa Sor Juana viva, contemporánea, que con su discurso creo que puede ayudar en estos temas. Ajá. Pues no, nos hemos acercado aquí a nuestra casa, al Centro de Cultura Regional Nepantla, pero bueno, estamos ya haciendo el plan 2025 para llegar con este festival de Sor Juana, el Festival de Chiles en Nogada, historias sobre rieles, un primer encuentro de cocineras y cocineros tradicionales de la región, el concurso de pan de muerto que se nos zumba, un concurso de tamales, y pues ya hasta ahí, porque pues, no nos da la vida, pero cada lugar, sí les puedo decir, tiene una gran fortaleza.